Como les decía, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y dijimos que esta carta fue escrita por el apóstol cuando se encontraba en la ciudad de Corinto, una iglesia que él directamente no fundó, pero ciertamente estaba completamente al tanto de su existencia, y ese era el anhelo y el deseo que tenía él de visitar y conocer personalmente a estos hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y vamos a tomar desde el versículo 11 al 15. Romanos capítulo 1, versículo 11 al 15. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Padre amado, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar tu palabra a fin de ser enseñados por ella, Señor. Agradecemos, Señor, siempre la bendición y la libertad que aún tenemos de hacerlo, Padre. Y te pedimos, Padre amado, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir a nuestros queridos niños, allá arriba y en cualquier lado donde esté, que guarden silencio, que estén tranquilitos por lo menos durante lo que es este servicio, para que no tenemos escuela bíblica, así que todos vamos a hacer un esfuerzo para poder concentrarnos estos 45 minutos, que es más o menos lo que dura el sermón. ¿Ok? Bueno, la semana pasada hablamos nosotros acerca de lo que significaba para el apóstol Pablo esta iglesia en Roma. Él no la conocía personalmente, como dijimos. El 11 nos hablaba del deseo de verlos, el deseo de verlos, y eso lo veíamos a la luz de lo que significa el anhelo de cada uno de nosotros como hijos de Dios de estar con nuestros hermanos, independiente muchas veces de las circunstancias, independiente también de las situaciones que se puedan dar. Nosotros como cristianos hay algo natural como hijos de Dios en querer estar y compartir con los hermanos. Por supuesto que, como todas las cosas que nosotros como hijos de Dios vivimos, y no solamente como hijos de Dios, sino como seres humanos en general, lo que nos caracteriza es la inestabilidad. No somos personas normalmente estables, por decirlo en algún sentido. Vamos cambiando, vamos en definitiva de alguna manera siendo transformados también por lo que nos sucede en nuestra vida, por los hechos, por los sucesos, pero ¿no es cierto? Esa transformación también es parte del plan y el proceso que Dios tiene con nosotros. Entonces, la importancia de lo que está diciendo Pablo acá es que, como cristianos, a pesar de que no siempre surge espontáneamente ese deseo de estar con mis hermanos, es algo que debiera encontrarse mayoritariamente en nosotros. El deseo de compartir, el deseo de estar, el deseo de aprender, el deseo de crecer, en fin, de convivir. Y él dice que tiene un propósito para conocerlos y verlos, dice comunicarles algún don. Pablo está hablando aquí de entregar algo, él quiere ir para ser, ¿no es cierto?, usado para poder bendecirlos con los dones que él había recibido, don de evangelismo, don de enseñanza, ¿no es cierto? Tenía mucha información que, por decirlo de alguna manera, entregarle a estos hermanos, y él anhelaba hacerlo. Pero también el versículo 12 dice, para ser mutuamente confortados. En contraste con el deseo de entregar que tiene el apóstol, también se encuentra el deseo de recibir. Y esto nos habla en un aspecto de la humildad del apóstol y la humildad que debiéramos tener todos nosotros como cristianos, independiente del tiempo que tengamos, seamos pastores, seamos maestros, seamos discipuladores, lo que sea, siempre estamos abiertos a saber que podemos recibir, en este caso del apóstol Pablo, de hermanos sumamente inexpertos, quizás con muy poco conocimiento, pero él habla justamente de este deseo también de recibir de parte de ellos. Habla de la fe que nos es común.
Entonces, esta instancia nos está hablando de que Pablo tiene un deseo de compartir y conocer a estos hermanos, y tiene un deseo también de recibir de parte de ellos. Hoy día vamos a ver el versículo 13 al 15, y el versículo 13 parte diciendo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Recuerden que el apóstol Pablo usa esta frase, ¿no es cierto?, con cierta regularidad. En Tesalonicenses dice: no quiero, hermanos, que ignoréis lo que va a pasar en el regreso de Cristo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces el deseo de Pablo siempre es estar enseñando. No nos olvidemos que el apóstol recibió directamente de Dios, a lo menos por un periodo de 2 años, una instrucción directa, que ni siquiera fue instruido por los apóstoles. Entonces él tiene una revelación sumamente profunda, que está deseoso de entregar, deseoso de compartir, apoyar, ¿no es cierto?, corregir, exhortar, animar con esta revelación que él tiene. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo quiere entregar sus dones, quiere que los hermanos en Roma se beneficien de esos dones, porque los dones nunca jamás son para beneficio personal, ni para la gloria personal, ni para el engrandecimiento personal, ni para el lucimiento personal, ni nada de eso. Todos los dones espirituales tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Si no está edificando el cuerpo de Cristo y me está edificando solamente a mí, entonces eso no es un don espiritual. Los dones espirituales son para edificar el cuerpo de Cristo. De hecho, aquellos que poseen dones normalmente se agotan entregando esos dones. El apóstol dice: yo quiero ir, entregarles mis dones, pero también quiero recibir fruto de parte de ustedes, ¿no es cierto? Pero dice que ha sido estorbado muchas veces. Él quiso en muchas oportunidades ir a conocer a estos hermanos en Roma. La pregunta es: ¿qué fue lo que le impidió en este caso puntual? Y para eso nos vamos a pegar un salto en el tiempo y nos vamos a ir a Romanos 15. Romanos 15. Versículo 20 al 25. Aquí Pablo va a manifestar el por qué no había podido ir todavía a Roma. Versículo 20, 15-20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces Pablo les está diciendo: todavía hay muchas oportunidades, hay mucho campo que quiero cubrir, y eso es lo que me ha impedido ir a Roma. Hay mucho campo que cubrir, hay muchos inconversos en esta zona todavía que no han escuchado el mensaje de salvación. Y el versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a veros. Entonces dice, estamos en el versículo 15, en el capítulo 1 él dice: he sido impedido de ir a verlos. ¿Por qué? Porque estaba predicando de forma intensa en la zona de Corinto, donde él se encontraba, ¿no es cierto? Y dice: hay mucho campo misionero, pero el versículo 23 del capítulo 15 nos dice: pero ahora no teniendo más campo. Es decir, Pablo agotó el lugar donde estaba. Todos de alguna manera escucharon el mensaje de salvación, conocieron a Pablo. Y esto, hermanos, es muy importante, lo decía en el servicio de la mañana temprano, que el concepto misionero para nosotros está, no digo distorsionado, pero está encasillado casi exclusivamente en el exterior. Y mientras más extraño y difícil sea el país o el lugar donde vamos a misionar, más fuerte se arraiga ese concepto. Por supuesto que lo es.
Pero el campo misionero está a nuestro alrededor. Si tú te preguntas cuánta gente de tu alrededor no ha escuchado el mensaje, no digo que se convierta, la conversión es una obra de Dios, pero la proclamación es un deber y un privilegio nuestro. Entonces, ¿cuántas personas en tu entorno? Podríamos decir como Pablo, se me agotó la cantidad de gente. Se me agotó. Ahora estoy en condiciones de que Dios me muestre y me guíe a otro lugar. Incluso el Señor Jesucristo dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces nosotros queremos partir por lo último de la tierra, dejando de lado lo otro. Por eso también muchas veces, o no muchas veces, perdón, el registro y la estadística de los misioneros que salen, ¿no es cierto?, es una estadística bien difícil, porque habla de que solamente un 0,5% logra establecerse como tal. La otra inmensa mayoría deja, después de algún tiempo, meses o algunos años, en la mayoría de los casos solamente meses, deja fuera y abandona, porque es una situación muy dura. O sea, son pocos, creo yo, los llamados a una instancia de esas características. Hay que tener un carácter y un desarrollo realmente distinto. Entonces no es solamente el entusiasmo de que queremos ir. ¿Qué pasa con los que están en tu entorno? No estoy diciendo que Dios no pueda llamar a alguien o a algún joven, algún hermano, alguna hermana. Por supuesto, Dios en su soberanía lo puede hacer, pero debo saber, ¿no es cierto?, que hay un precio, y debo saber también que muchas veces, para mí, la dificultad de compartir el Evangelio con mis compañeros de trabajo, con la gente que me rodea, con la propia familia, no he agotado ese campo. Pablo dice, ya lo agoté. Ahora, versículo 24, estamos en el capítulo 15. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo tenía en sus planes viajar a España y a la pasadita conocer a estos hermanos en Roma. Sabemos que llegó a Roma, pero no como él pensaba. Él llegó a Roma tiempo después como un prisionero, pero llegó. Pero dice el versículo 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es decir, ahora iba a Jerusalén con otra misión. Si ustedes se recuerdan, la ofrenda que él tomó para llevar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, y lo volvemos al capítulo 1, versículo 13, 1:13. Estoy tomando agüita de monte para afirmar el estómago. No por lo que vuestras mentes paganas creen, sino que... Volvemos al capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, ¿cierto? Él lo deja claro, que quería ir. El capítulo 15 nos da luces de la razón por la cual él no estaba yendo. Pero hasta ahora he sido estorbado. Y eso, hermanos, es también muy, muy importante, porque Dios es soberano. Sus planes no son nuestros planes, aun cuando estos planes puedan ser correctos. Pero el hecho de que sean correctos a nuestros ojos, a nuestra mente, no significa que Dios le pone inmediatamente un timbre. El cambiarse, el irse, el volver, el ir, el hacer esto. Si nosotros no vemos claramente la mano de Dios, y desgraciadamente sucede así, muchas veces tomamos decisiones de las cuales después se puede recoger una cosecha difícil y complicada. Y nosotros tenemos que entender que Dios en su soberanía iba a llevar a Pablo a Roma. Pablo tenía en su mente, sin duda alguna, dijo, se me acabó el campo aquí, quiero ir a España. Nunca se supo si llegó realmente. A la pasada, quiero pasar, ¿no es cierto?, a conocer a estos hermanos en Roma. Dios lo llevó, pero lo llevó como Él quiso.
Y eso, hermanos, es muy importante, porque nosotros tendemos a planificar, y no está mal planificar nuestra vida, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que Dios es soberano. A veces Dios va a usar una enfermedad, a veces Dios va a usar situaciones difíciles que a nosotros no nos parecen que sea la voluntad de Dios, pero lo es. A veces, ¿no es cierto?, un trabajo en otro lugar tiene una tremenda expectativa, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que no se postule ni se haga, pero si nuestra consideración es únicamente o exclusivamente una situación de carácter laboral o monetaria, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado y saber realmente si es la voluntad de Dios la que abre o no abre puertas. Dios muchas veces cierra la puerta y nosotros dale, ¿no es cierto? Y a veces con forceps sacamos algo adelante y resulta que la cosecha de eso es algo que nos puede llegar a complicar, ¿no es cierto? No digo que no seamos esforzados, pero a veces hay señales claras y cada uno de nosotros tiene que leer esto. Lo que estoy diciendo es que hay que orar, hay que esperar. Oye, pero allá es espectacular, fíjate que no hay pobreza, todo hay trabajo para todas las cosas. Y no sale la cosa, y no sale. Hemos puesto todos los papeles y no sale la cosa. Pregúntate si Dios realmente quiere que te vayas o no. Pregúntalo, porque puede que no, puede que tenga otros planes. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? Le decía a mis hermanos, ni en mis sueños más extraños pensé yo ser un pastor. Yo quería ser un militar de carrera. Postulé, quedé, chorrera de postulantes, quedamos súper poco, pero llegamos a la puerta de la escuela militar y hasta ahí nomás llegué. Porque la mensualidad era casi la mitad del presupuesto de mi casa, imposible. Pero como dije también en la mañana, gracias a Dios, porque capaz que hubiese terminado en Punta Peuco, quién sabe qué, Dios mío. Señor, desaparecido. No. Solo Dios sabe de qué me libró. Después estudié kinesiología, me encanta la kinesiología. Dije, yo voy a ser kinesiólogo en un equipo profesional. Y ahí estaba en Club Deporte Antofagasta, que nos pagaban 3 veces en el año, tarde, mal y nunca. Pero era espectacular porque viajábamos. Bueno, me casé y ya no podía seguir con eso. Y trabajé durante años, una cuestión que me cargaba, pero me ganaba premios porque todo era plata. Si había un sucucho allá en Chuchunco, allá iba yo. Pero no porque me encantaran las ventas, no, era porque ese sucucho me entregaba una comisión. Entonces, en rigor, nunca hice lo que quise. Y tú te puedes estar frustrando, oye, tenía tantas capacidades, uy, si yo era para esto, yo no, y mira lo que... Cuidado, Dios sabe lo que hace. Y no hay frustración y no debe haberlo, porque hay un propósito en Dios para que te cierre puertas y abra otras. Entonces Pablo dice, he sido estorbado por razones, ¿no es cierto?, en este caso de predicación. Hay veces que nuestros planes y nuestros deseos pueden ser estorbados por Dios porque hay un propósito de Dios mucho más allá, y que tiene otras características. Tal vez impensadas para uno, pero también Satanás puede estorbar. 1 Tesalonicenses 2:18. ¿Recuerdan que vimos 1 Tesalonicenses? Versículo 17 y 18. En ese tiempo pagaban con el borderó del partido. Entonces, el goleador, el entrenador, el preparador físico, el kinesiólogo. Y de ahí había que saltar a agarrar algo. Pero a uno le daba lo mismo porque estaba metido en el fútbol, te gustaba. Bien, pero hermanos, 1 Tesalonicenses, otra iglesia, otras personas. Pero hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Lo dije también, es una cosa preciosa. Pablo dice, estamos separados físicamente, pero en mi corazón ustedes todavía están.
Nunca van a ser sacados de ahí. Lo mismo que él dice de los romanos, quiero verlos, habla de ese corazón, de ese deseo. Por eso decíamos también que es muy extraño que alguien que verdaderamente es un cristiano no quiera estar con sus hermanos. Uno tiene que hacer las revisiones de por qué no quiere estar con sus hermanos, por qué definitivamente no tiene nexos con sus hermanos. Y eso es materia también de una observación personal. Una observación personal. Por supuesto que tenemos relación con otras personas, con inconversos, pero ¿cuál es el propósito de estar con ellos? Realmente a través de lo que hacemos, estamos compartiendo el Evangelio, ellos están conociendo nuestro testimonio, están viendo la diferencia. Esto es de vida o muerte, hermanos, es así. Nosotros no convertimos a las personas, pero Dios nos ha puesto soberanamente en medio de personas que no le conocen para que escuchen su voz, vean tu testimonio, mi testimonio, y aunque somos imperfectos, el testimonio es lo suficientemente potente para ser una luz a aquellos que están en tinieblas. Entonces, Pablo dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, quiero ver a mis hermanos. Quiero ver a mis hermanos. No siempre uno está, pero quiero ver a mis hermanos. Como todas las cosas hay alto y bajo, pero si la constante es no querer ver a tus hermanos o darte lo mismo, yo te digo, tú tienes que examinarte, que el Espíritu Santo te ratifique. No que siempre quiero verlos, pero quiero verlos. La mayor vez del tiempo quiero estar con ellos, quiero participar con ellos. Aprendo de ellos, recibo de ellos y también doy a ellos. En una iglesia de más de 100 personas, de más de 100 miembros, ciertamente la relación más estrecha no es algo que se va a generar, yo creo que ni siquiera en nuestras relaciones con el mundo, pero sí es necesario tener ese deseo de estar bajo un mismo techo, de tener amistad cristiana, de tener, ¿no es cierto?, ese deseo de entregar. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, había una razón. Romanos nos dice que Pablo quería ir, pero entre comillas su impedimento era el trabajo evangelístico que estaba realizando. A los tesalonicenses quería ir a verlos, pero Satanás se los impidió. Ahora, ¿cómo sabemos que era Satanás? Seguramente el discernimiento de Pablo sabía que cuando Satanás de repente, ¿no es cierto?, pone una persona difícil, una persona complicada, algo que está ahí, pero lo que quiero que esta mañana nosotros tengamos bien en claro es que Satanás no se manda solo. Nadie puede pensar que Satanás hace o deshace sin el control de Dios. Si no, recuerden la historia de Job. Dios, eso es una historia preciosa que nos corre el velo de ver lo que Job no veía. Job no veía este diálogo entre Dios y Satanás, ¿no es cierto? Pero Dios controló cada uno de los pasos porque tenía un propósito. Al final de su tiempo, Job dijo, yo antes de oída había escuchado, pero ahora sé. Es decir, la experiencia que él vivió, aunque fue propiciada por Satanás, permitida por Dios, tenía un propósito. Una enfermedad, una situación difícil, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que aprendemos de eso, hermano? Algo de lo cual nosotros tenemos que permanentemente desperezarnos, que son las decisiones conforme a nuestros sentires y emociones. No estoy diciendo que no nos emocionemos, por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que sean nuestras emociones, que sean nuestros sentires, lo que decidan, porque son sumamente volubles y normalmente están gobernados por la carnalidad. No siento ganas de hacer esto, no siento ganas de hacer esto otro, no siento ganas de esto, estoy esperando que el Señor me dé ganas. No va a suceder eso, hermanos, no va a suceder. Y eso a veces quiebra una concepción equivocada de muchos cristianos que creen que esto es un gozo permanente, permanente, y entienden como gozo, deseo. No. Hay veces que no estamos de humor, como se dice en el mundo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Y en el hacerlo vamos a encontrar que Dios siempre tiene un propósito. Fíjate que no tenía ganas de ir, pero gracias, Señor, porque vine, porque salgo realmente edificado. Realmente edificado. ¿No es cierto? Entonces, vencer eso, hermano. Ustedes saben, el mundo dice, sigue tu corazón, lo que tu corazón dicte, y lo hemos dicho muchas veces, el corazón es lo más engañoso que tenemos nosotros. Incluso hoy día hay ciertos descubrimientos que hablan de que el corazón tiene neuronas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera piensa por sí mismo, actúa por sí mismo. Y dicen, ¿no es cierto? Mira, yo tuve una corazonada, entonces, dice, el corazón piensa separado del cerebro. No. El que tenga neurona no significa que está separado del centro de mando. ¿No es cierto? Pero quieren llegar a eso, entonces, ¿para qué? Para de alguna manera justificar decisiones que son, oye, tuve una corazonada y fui. Nosotros no debemos vivir por corazonada, vivimos por convicciones. Por convicciones. Estoy acá porque estoy convencido de que es de Dios. Y no tengo todas las ganas del mundo de estar acá, pero estoy convencido que estando acá y siendo fiel a mi Dios, voy a ser edificado y voy a edificar a otros. Pero si no estoy y me dejo llevar por lo otro, hermanos, no hay forma de crecer, porque el crecimiento tiene una faceta individual, pero tiene una faceta corporativa, y ambas no es una por sobre la otra. Por eso el apóstol Pablo tiene tantas ganas de ir. Pablo podría haber dicho, oye, ya les escribo esta carta y con esto fíjate que ustedes tienen el Espíritu Santo, así que solitos vayan sacando sus conclusiones. No, yo quiero ir, quiero conocerlos, quiero compartir, quiero recibir de ustedes. Entonces Satanás sí puede estorbar también, pero él no es soberano, él no tiene control, él actúa solamente, y en cierto sentido Satanás también es un siervo de Dios. Dios también lo usa. Dios también lo usa. Nosotros no podemos decir, no, que Satanás metió la cola y no pudimos ir. Primero que nada, no tiene cola. Toda esa gárgola que del medieval, ¿no es cierto?, corresponde a una creación de la mente de algún católico romano de la época medieval, que fue así, que fue una manera de generar este miedo sobre la persona de Satanás, que hay que tenerlo, ¿no es cierto? Hay que tenerle el respeto, pero no el miedo, uno debe tener temor de Dios, temor de fallarle a Él. Él tiene el control sobre Satanás. Por lo demás, Satanás dice que es un ángel de luz, se disfraza como ángel de luz, es un seductor. Por lo tanto, no va a usar cosas burdas para generar que nosotros, en definitiva, nos frustremos o forcemos algo que Dios abiertamente no quiere. ¿Ya? Volvemos al capítulo 1, versículo 13. Entonces Pablo dice, ¿no es cierto?, que quiere verlos, que quiere entregarles, pero también quiere recibir. Y les explica que ha querido muchas veces ir, pero ha tenido mucho trabajo. Estamos parafraseando. ¿Para qué? Otra vez para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo lo que está diciendo, quiero ir a compartirles mis dones, quiero ir a tener comunión con ustedes, pero también quiero recibir fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que alegraba y debe alegrar el corazón, en este caso del apóstol. ¿Recuerdan la carta de Juan cuando dice que le escribe a una iglesia y dice, tengo tanto gozo, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, de ver que tus hijos andan en la verdad? No hay cosa más gratificante y un gozo más grande que cuando tú has discipulado o has evangelizado a alguien, lo has discipulado o lo han discipulado y después lo ves creciendo, lo ves cambiando, ves la mano de Dios en su vida y tienes un gozo en tu corazón, porque finalmente eso es lo que nos da valía, por decirlo de alguna manera, delante de Dios. Como también es triste cuando ves lo contrario, cuando ocurre lo contrario, cuando no hay fruto, cuando no hay en realidad nada que sea realmente algo que agrade a Dios, ¿ya? O muy poco, o frialdad, o falta de compromiso. Entonces dice el apóstol, quiero ir a buscar y ver también
en ustedes fruto. La Biblia nos muestra 3 aspectos del concepto de fruto, que en términos genéricos es el resultado de algo, ¿no es cierto? Lo primero de ellos, y probablemente con el que más lo relacionamos, es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas, ¿no es cierto? En Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Son 9 aspectos del fruto espiritual, que no es otra cosa que la transformación que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, está haciendo en cada uno de nosotros como hijos de Dios, transformando nuestras vidas, nuestro carácter, al carácter de Cristo. Entonces, ese es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Pero también la palabra nos habla de la meta, que es la santidad. Y ahí sí que quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6, versículo 20 al 23. Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto, qué resultado, no es cierto, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto teníais? Claro, no respetabas la ley, no conocías la ley, no eras un hijo de Dios y hacías muchas cosas, pero ¿cuál era el fruto de eso? Finalmente, muerto. No está diciendo necesariamente que sean cosas malas a nuestros ojos. Lo que está diciendo es que finalmente todo lo que hagamos, todo lo que nos esforcemos, todo lo que juntemos, todo lo que acumulemos, a la larga, si no hemos nacido de nuevo, no va a tener ninguna utilidad en nada. En nada. Y es entonces algo muerto, algo muerto. Ahora es distinto cuando somos hijos de Dios. Todo lo que Dios nos da, si lo ocupamos, si lo manejamos, si lo administramos conforme al propósito de Dios, entonces eso, aunque es perecedero, tendrá una utilidad eterna. Tendrá una utilidad eterna. Pero ¿qué fruto tenía? Dice, versículo 22. Más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y ahora somos ya no esclavos del pecado, sino que siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Esa es nuestra meta. Hacia allá vamos, hermanos. Hacia allá vamos. Nuestra meta no es una meta perecedera, humana, que puede existir y que está bien que pueda existir, pero ninguna de esas metas jamás debe separar, o mejor dicho, superar a la meta donde vamos. Entonces, si tú y yo entendemos que esa es mi meta, entonces las decisiones que se tomen en el Señor apuntarán a esa meta. Apuntarán a esa meta y no a la meta momentánea. Eso es difícil, hermanos, pero es absolutamente posible y todos debemos apuntar hacia allá. El trabajo que tengo, la familia, todo lo que existe, Dios me lo ha entregado con un propósito de administrarlo conforme a su voluntad y saber cómo es que esto catapulta el propósito de Dios. ¿Cómo es que esto catapulta el propósito de Dios? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que va, por cierto, de la mano del anterior, el fruto del Espíritu, y como fin la vida eterna. Hacia allá vamos, hermanos. No vamos a estar eternamente aquí. De hecho, vamos a estar muy poco aquí en relación a lo que es la eternidad. Muy poco. Una fracción en el tiempo de Dios. Por lo tanto, no perdamos el norte. No perdamos el norte. Todo lo que hagamos y todo lo que Dios nos permita hacer, que sea en esa dirección. Estamos aquí para llamar a arrepentimiento, para ser usados para la edificación de la iglesia y para ser edificados también por esa misma
iglesia. Y el tercer aspecto de fruto, por supuesto, tiene que ver con el ganar almas, o lo que se conoce como en la Biblia ganar almas. No que las ganemos nosotros, sino que nosotros, la Biblia dice que somos ganadores de almas cuando la voz de Dios se escucha y sus ovejas al escuchar su voz vienen al redil. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de hermanos que Él les envía muchos saludos. Por eso es que pienso yo, como otros, que el capítulo 16 es muy posterior a Romanos 1 hasta el 15. ¿Por qué? Porque Él está enviando saludos a mucha gente de la iglesia en Roma. Y si partimos del capítulo 1, Él no conocía a nadie en Roma. Entonces tiene que haber un lapso y esta doxología final la escribe probablemente posterior, porque manda, todos son saludos. Y entre eso dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer fruto, el primer convertido en esa zona de Acaya fue este hermano Epeneto. Entonces, Epeneto González, ¿no? Epeneto. Cuando entonces la Biblia dice, Pablo, voy y quiero también recoger fruto. No especifica Romanos 1:13 qué fruto. Lo que dice es fruto en términos general, ya sea fruto en el carácter de los hermanos, fruto en la búsqueda de la santificación por parte de los hermanos y o fruto de conversión entre otros gentiles. Porque Pablo no solamente iba a ir a enseñar a los hermanos, sino que también iba a ir a evangelizar, porque obviamente había un campo gigantesco en Roma para esparcir el evangelio. Entonces, capítulo 1 de Romanos, volvemos, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, ¿no es cierto? Entendiendo que la iglesia en Roma estaba mayoritariamente compuesta por gentiles. Ahora, el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Y acá, hermanos, Pablo va a hacer una afirmación tan importante para nosotros, que es que él, al igual que Dios, no hacía acepción de personas para la predicación del evangelio. A toda persona, quienes eran los griegos y los sabios, según el contexto cultural de la época, obviamente aquellos que habían nacido como griegos o aquellos que dentro del imperio habían absorbido tanto el idioma como la cultura griega, que se consideraba lo máximo, sofisticado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos aquellos que no estuvieran en esa sintonía eran considerados bárbaros, ¿no es cierto? Bárbaros. Los griegos se resistían a que se hablase cualquier otro idioma que no fuera el griego, que ellos denominaban el lenguaje de los dioses. De hecho, la palabra bárbaro viene de que los griegos, cuando escuchaban otro idioma, no hacían caso y decían bar. Es como que nosotros decimos bla, 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 bla. Pero ellos decían bar, y de ahí fue derivando la palabra bárbaro. O sea, alguien no educado, alguien no helenizado, ¿no es cierto? Alguien definitivamente que no encajaba en ese perfil. Pero el apóstol Pablo dice, a estos que se creen sofisticados y tienen todo esto, y a estos que son lo contrario, según el concepto, ¿no es cierto?, de la época. Y nosotros debemos pensar lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Quiero decirles que en la historia de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, nosotros siempre hemos sido de alguna manera criticados por el hecho de la iglesia de los ricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa tontera? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque la acepción de personas es para un lado y para otro. El Señor levanta una obra en un lugar con un propósito de llamar a personas que no han sido llamadas, a ovejas que están en medio de otras características, otras circunstancias. Porque nosotros, como el apóstol Pablo, debemos decir, ya no vemos a nadie como lo veíamos antes.
¿Por qué? Porque para Dios y para nosotros deben existir dos tipos de personas. Los salvos rumbo a la vida eterna, los perdidos rumbo a la condenación eterna. Esas son las dos formas en cómo Dios ve a la humanidad. Nosotros seguimos muchas veces haciendo juicios por lo externo, por el color de piel, por los recursos, por cualquier cosa. ¿No es cierto? Y para un lado y para otro. Y para un lado y para otro. Entonces esas frustraciones que tenemos nosotros y que arrastramos en nuestra vida por no ser lo que quisiéramos ser, entonces se ven confrontadas también a la hora de evangelizar. ¿Qué pasa si yo, mejor dicho, tengo un jefe que mide 2 metros, rubio, ojo celeste, todo y cruchi, tiene plata y éxito y toda la cuestión, y yo soy el que le limpia la cuestión, y que este otro, el Señor, ¿le voy a compartir el evangelio a él? Normalmente la gente no lo hace, porque cree que no, o al revés, esta persona es el convertido y tiene al negro curucho, o sea, a mí, limpiando la cuestión, que este otro, que va a entender, qué va a saber, no es de mi clase. Bueno, eso lo tenemos, estoy graficando brutalmente algo que, desgraciadamente, en muchas ocasiones es realidad. Esta iglesia está abierta a todas las personas, por supuesto. Por supuesto. Quiera Dios que nunca te vayas de este lugar porque encontraste que afuera, ¿no es cierto?, había muchos autos, o que la gente era como así, o al revés. Puedes entrar a un lugar y decir, pues aquí no aprendo nada, pues, la gente de otro nivel, yo no soy para esto. Que lo único que te mantenga o te saque sea la sana doctrina que se puede entregar y que se debe entregar. Y entonces eso es lo que debe ser. Y lo que Pablo está diciendo aquí, griegos, no griegos, gente con recursos, profesionales, técnicos, sin educación, con educación, da lo mismo. Y él dice, yo soy deudor de cualquier persona, aunque él fue llamado originalmente, ustedes recuerdan Hechos 9, para el mundo gentil. Pablo, si se encontraba con un judío que necesitaba escuchar del evangelio, se lo decía igual. Soy deudor. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros también somos deudores. Le debemos a Dios porque Dios nos ha dado un encargo. Le debemos a Dios. Le debemos a los inconversos que nos rodean y le debemos a Dios. Él nos hizo el encargo, los inconversos tienen que escuchar de nosotros el evangelio. Pero si seguimos haciendo acepción de personas o considerando que, o buscando métodos humanoides para hacer el evangelio, ¿no es cierto? No, porque vamos a ver la próxima semana, el evangelio es poder de Dios. El poder de Dios está en el evangelio, no en mí, no en ti. No en las circunstancias que yo artificialmente cree para que se produzca una decisión. No, el evangelio es poder de Dios. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a no hacer acepción de personas y saber que tenemos una deuda con Dios y con los que no han recibido todavía el mensaje. La salvación viene del Señor, Él es soberano y es una obra del Señor. Pero la comunicación del evangelio es una responsabilidad y un privilegio que se nos ha dado a nosotros, la iglesia. A nosotros, la iglesia. Y ciertamente enfrentaremos oposición, ciertamente veremos muchas cosas. Pero quiera Dios que como Pablo digamos, ¿sabe qué? Se me agotó ya la oficina, se me agotó la empresa, se me agotó la familia. Y esto tiene que ir de la mano, por supuesto, con tu testimonio, con mi testimonio, ¿para qué? Para que nosotros honremos el mensaje de que estamos dando, porque ese mensaje no es nuestro, ese mensaje es de Dios. Nosotros, dice Corintios, somos embajadores y tenemos que comportarnos como tal. Por eso tu testimonio, mi testimonio es fundamental. Esto no es de aquí para allá una persona y de allá para acá otra persona. En la iglesia hablo de una manera, fuera de la iglesia hablo de otra manera. No, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Pablo dice, para ir avanzando ya al final, soy deudor. En 1 Corintios, capítulo 9.
Fíjese que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que alegró el corazón de Pablo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Roma también, pero la iglesia de Corinto fue una iglesia que lo trató mal. Y él dice en el capítulo 9, versículo 16 y 17, 1 Corintios 9, 16 y 17, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué está diciendo Pablo? Siempre. No está en este, ¿no es cierto?, caracoleo de el sentir, el pensar, el creer. A veces tengo todas las ganas, estoy súper entusiasmado y emocionado comunicando el evangelio. A veces no, pero si hay inconversos, yo empiezo a orar. Señor, abre una puerta, abre una puerta. Estoy enchufado, estás enchufado. Eso es lo que está diciendo Pablo. A veces tienes ganas y a veces no tienes ganas. Parece una cosa agobiante, y lo es, porque esto es de vida o muerte. Tu tránsito terrenal o el mío puede terminar hoy. Y lo único que va a haber contado es lo que hicimos para el Señor. Todo lo demás no va a tener ninguna utilidad. Aquí no está el legado. No, lo que no hablaste, no lo hablaste. Lo que no viviste, no viviste. Lo que no te aprovecharon, no lo aprovecharon. Y lo que no diste, no se dio. No se dio. Por eso Pablo dice, faltaban horas para que le cortaran su cabeza, pero él dice, me sigo extendiendo adelante. Hay un guardia al que le puedo hablar. Entonces, hermanos, yo sé que estamos mostrando una cosa casi idílica, pero si fue posible para Pablo, quiero decirles que también es posible para nosotros. Pero tengo que disponerme. Cuando la Biblia dice en Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no es cierto?, significa estar enchufado. Y en ese enchufarnos, Dios va a poner el querer y el hacer. Pero si no está la parte de ocupados, no esperes querer y hacer de forma mágica. No existe. Nosotros tenemos dones espirituales, todos nosotros, y no los dones que ya hemos hablado tanto y espero que hayamos aprendido, ¿no es cierto?, de verdaderamente edificación. Si tú te paras aquí y empiezas a hablar de una forma extraña y nadie se edifica, algunos se ríen, otros se extrañan, otros les da miedo, eso no hay edificación, hermano. Y si alguien se para y dice, el Señor dice que nosotros tenemos que arrepentirnos, bueno, la palabra lo dice 1000 veces. El Señor dice que tiene grandes planes para esta iglesia. ¿Cuáles? El Señor dice que hay que evangelizar. El Señor dice que tienes que salir de tu flojera. Todos tenemos que salir en alguna medida de nuestra flojera. Entonces, no, esa profecía que no edifican realmente. Estoy hablando de dones, de enseñar, de dar, ¿no es cierto?, de compartir, de consolar, de crecer, de evangelizar. Te aseguro que tienes muchos de esos dones y no sabes por qué no estamos ocupándonos en nuestra salvación. No estamos ocupando nuestra salvación. Ni nos sirve que tengas sueño de lo que va a pasar conmigo. No. Los únicos sueños que veo en la Biblia, los que interpretó Daniel, y fueron sueños de inconverso. Y el otro sueño es cuando el Señor le dice a José, toma a María. Mire, pero si literal, toma a María por esposa, porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. ¿Algún lugar a dudas? No. No apareció el hermano de José y no. El Señor habla así. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones de la tierra. Yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir. Clarito, no hay lugar a duda. Entonces no deja lugar a mi interpretación, a tu interpretación, lo que quiso decir, esa parte así cuando estiró acá. No. Y a veces la gente piensa que uno se burla de eso. Y la verdad que antiguamente lo hice y pido perdón por eso. Pero no pido perdón por exponer algo que no solamente no edifica, sino que glorifica normalmente al que lo está haciendo, ¿no es cierto?,
y ofende al Dios que verdaderamente es el que entrega los dones espirituales. Entonces, los dones que tenemos que entregar, quiero ir a verlos, quiero compartir con ustedes, quiero servirles, quiero recibir, quiero ver su progreso. Eso es lo que consiste. Entonces Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice, mira, hay días en que me levanto sin muchas ganas, pero igual, estoy abierto al Evangelio. Volvemos a Romanos 1 para terminar. Entonces, el apóstol dice que él es deudor de cualquier tipo de persona. Recuerda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 le predica el Evangelio a un erudito de la ley como Nicodemo. Juan capítulo 4 le predica el Evangelio a una mujer despreciada por los judíos, con 6 maridos a cuesta y conviviendo con alguien que no era su marido. Jesús no hizo acepción de persona. Este necesitaba el Evangelio y ella también necesitaba el Evangelio. Entonces, no hacemos acepción de persona. Y el versículo 15 dice, 1:15, así que, en cuanto a mí, pronto, fíjense la actitud, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y pareciera una contradicción, porque habla del Evangelio, pero le está hablando a hermanos convertidos. ¿Por qué? Porque al igual que lo que decía anteriormente en relación a las misiones, lo que nosotros encasillamos normalmente el Evangelio con Cristo vino a este mundo, murió, que por cierto lo es, pero esa es la puerta de entrada. Eternamente seguiremos aprendiendo. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La salvación es la puerta de entrada. Pero toda nuestra existencia, ¿en qué consiste en los siguientes 16 capítulos que tiene la carta a los romanos? En la explicación del Evangelio. En la explicación del Evangelio. Esto que para nosotros es la noticia más maravillosa, se gestó a partir de que todos somos pecadores, de que no hay justo ni aun uno, de que Él es nuestra propiciación, que nos enseña el capítulo 3, y nos va a seguir enseñando y nos va a seguir enseñando. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nosotros aquilatemos de una forma aún mayor lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, para terminar, el versículo 13 nos habla de que Pablo quiso ir a ellos, pero tuvo impedimentos, en este caso de carácter ministerial. Sin embargo, su propósito era no solamente ir a entregarse a ellos, sino que también recibir de ellos. No hace acepción de persona, cualquier persona. Pablo mismo dice, ya no vemos a nadie como antes, sino que ahora vemos a los hijos de Dios rumbo a la vida eterna y a los que son todavía esclavos del pecado rumbo a la condenación eterna. Y de este grupo yo soy deudor. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciar el Evangelio, explicar, profundizar en lo que hizo Cristo. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos el tabernáculo, estamos hablando del Evangelio. Cuando estudiamos el arca, estamos hablando del Evangelio, porque todo eso apuntaba a la cruz de Cristo. Entonces logramos entender y decir, qué increíble cómo Dios, y entonces comenzamos a darle una dimensión aún mayor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos exhorte, nos corrija, nos anime, nos mueva de acuerdo a esta su palabra. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias esta mañana, porque ciertamente sabemos, Señor, sabemos, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros, pero no llegamos a conocer en profundidad esa obra maravillosa, Señor. Padre, te pido por todos nosotros para que tu palabra nos redarguya y como hijos tuyos, Señor, nos volvamos a ti, que deseemos y anhelemos, Señor, la comunión de los santos, que estemos dispuestos a ser una bendición para otros, Señor, y también estemos dispuestos y abiertos a recibir de otros, Padre, de nuestros hermanos.
Señor, que nunca hagamos acepción de personas, sino que entendamos la necesidad y la deuda que tenemos contigo y con ellos, Señor, en cuanto a la predicación del Evangelio. Y que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Tu palabra es la verdad y tú eres esa palabra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.